Bien, alumnos del quinto año de educación secundaria, hoy 19 de octubre, lunes, comenzamos el cuarto bimestre. Habíamos estado viendo todo relacionado al siglo de oro de la literatura española. ¿Claro? Al siglo de oro de la literatura española. ¿Alguien recuerda por qué siglo de oro? Tus intervenciones también son premiadas, ¿ah? A ver, ¿por qué siglo de oro o por qué o cuál es el siglo en realidad que se da el siglo de oro de la literatura española? A ver, alumnos. ¿Alumnos? ¿Nadie? Renacentista. Claro. El siglo de oro de la literatura española se da después de la Edad Media. Entonces, el siglo de oro corresponde justamente entre el siglo XV y XVI. Ese es el siglo de oro, XV-XVI. Entre 1500 a 1600. Perdón, 1400 a 1500. Y un poco más se prolonga. Allí donde, muy bien, Selene, ¿no? Donde España, intelectual, culturalmente, desarrolla. Pero ya lo dijimos por qué. Porque en ese entonces España se convierte en un país conquistador, principalmente en este lado del continente. Y toda la riqueza que se llevaba España de las colonias, pues hace que este país tenga la solvencia económica. Y donde hay solvencia económica, definitivamente crece todo, se desarrolla todo. Y justamente allí se establece o se da lo que se llama el siglo de oro de la literatura española. El siglo de oro de la literatura española se desarrolla en todos sus géneros. Por ejemplo, y hemos analizado qué género. La primera fue cuando analizábamos el siglo de oro de la narrativa renacentista, ¿verdad? De la narrativa renacentista. Ahora vamos a ver lo que es el siglo de oro de la poesía, de la poesía del siglo de oro. Ahí está. La poesía del siglo de oro español. Entonces, la primera habíamos hablado de todos los narradores. ¿Quiénes son los narradores? Los que hacen cuentos, fábulas, los que hacen novelas. Pero ahora vamos a conversar acerca de quiénes eran los poetas. Los poetas. Un poco recordando también lo que estudiaste en el tercero de secundaria, ¿no? En el tercero de secundaria habrás estudiado a este personaje. A ver si te recuerdas cómo se llama él. ¿Alguien recuerda? El enemigo poético, quiere decir en literatura, de Francisco de Quevedo. ¿Cómo se llamó? Luis de Góngora. Luis de Góngora. ¿Ya? Luis de Góngora. A ver en el chat que han puesto. Luis de Góngora. Muy bien, Jeremy. Muy bien. Mauricio también ha hecho un comentario. Siglo de oro se entiende en la época clásica de apogeo de la cultura española, esencialmente en el renacimiento del siglo
XVI y el barroco del siglo XVII. Luis de Góngora. Muy bien también Mauricio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos a Luis de Góngora, quizá como el máximo representante, conjuntamente con Francisco de Quevedo. Ya, pero Luis de Góngora, su poesía era más culta, mientras que la poesía de Francisco de Quevedo era más popular, más fácil de entenderla. En cambio, con Luis de Góngora era pues solamente, digamos, para un nivel de cultural más sofisticada, ¿no? Pero veamos, la poesía del siglo de oro. Durante el siglo de oro español, perdón, coexisten dos etapas poéticas. Durante el siglo XVI, la identidad renacentista. Ojo, ¿eh? Entonces, muy bien lo que ya ustedes están deduciendo de que el siglo de oro de la literatura española se da en la etapa del renacentismo. En la etapa del renacentismo. En el siglo XVII, la identidad del barroco, problema para la clasificación de autores por grupos y escuelas, ya que algunos se incluyen en ambas identidades. Entonces, acá lo que se busca, abunda en cantidad, se escribe en esta época del siglo de oro, entonces comienzan los tratadistas a seleccionarlos, a separarlos por grupos. A ver, tú, como el que acabo de mencionarte, ¿no? Tú escribes poesías populares. ¿Qué se entiende por poesías populares? Las poesías populares son las que, por ejemplo, el pueblo leía. En cambio, la poesía culterana o culta, así le llamaban, ¿no? Era pues la poesía que era un poco más complicado entenderla por las palabras, quizá. Acuérdate que en España, en toda sociedad, mis queridos alumnos, en toda, por más adelantadas que sean, llamémosle pues en estos momentos, a ver, Estados Unidos, Norteamérica, o Japón, o China de repente, que son países supra adelantados, pero también existen clases sociales, ¿no? Y mayormente en la clase social baja es donde está la clase popular. Y quizá a ellos no les interesa mucho lo que es la cultura, etcétera, ¿no? Como en el caso también nuestro. Mayormente, para que tú puedas conocer un poquito más de esto, tienes que haber estudiado, haber llegado de repente a una universidad. Y eso te diferencia. Pero aquel que no ha llegado a una universidad siempre va a vivir en ese mundo simplemente. Quizá no ha tenido la oportunidad de leer un libro, ¿no? O de conocer un poquito más. Entonces, a eso decimos popular y a lo otro decimos culterano o culto. Allí lo vamos diferenciando ya la poesía del siglo de oro en ese entonces en España. El siglo XVI, Renacimiento. Veamos, a ver, ¿de dónde viene todo esto de lo que se dio en España? Es una ola. Una ola, ¿de dónde viene? De Italia. Invade España. Acuérdate que Italia es la cuna del renacentismo. ¿Te acuerdas cuando estudiamos en las clases pasadas? Hablábamos. ¿El Trecento italiano? Muy bien, mi querido alumno. El Trecento italiano. Ellos son los que inician la transición del renacentismo. Entonces, esa ola llega a España y España de inmediato la acoge, lo abraza. Y por eso se dice que en el siglo XVI la ola italiana invade España en la literatura y las artes durante el siglo XVI. Cuando hablamos de arte, estamos hablando definitivamente de la literatura, pero también de las otras artes. ¿Cuáles serán las otras artes? Por ejemplo, ¿de qué está hecho esto? Opiniones, chicos, ¿de qué está hecho esto? Lo que estoy indicando. Este monumento.
De mármol o de piedra, ¿verdad? Póngale el nombre que quieras. Ya. El que talla el mármol o la piedra, ¿cómo se llama? Escultor. Muy bien. La escultura, por ejemplo, también es un arte. La pintura también es un arte. El dibujo también es un arte. En ese entonces, ¿no? Porque después se han ido inventando otros artes, porque las artes. ¿Cuál es una de las últimas artes que se ha inventado? ¿Alguien sabe? Le conocen como el séptimo arte. El cine. Muy bien, el cine. Entonces, por ejemplo, el cine también es un arte. Entonces, claro, para esa época todavía, ¿no? Porque acuérdate que el cine recién, a ver qué dice el chat, claro, la música. El teatro, mi querido alumno Jeremy, el teatro está dentro de la literatura, ¿ya? Acuérdate que el teatro es un género literario. Entonces, cuando hablamos de género literario, está dentro de la literatura. El cine sí es un arte independiente propio. La música, ¿no? Es otro arte. Y la escultura, el dibujo, la pintura, ¿no? Todo ello se constituye en arte. Entonces, todo el arte que se desarrollaba en Italia llega a España. Se desarrolla la poesía mística. ¿Qué es misticismo, mis queridos alumnos de quinto año? ¿Qué es misticismo o mística? A ver, ¿qué es misticismo? Una política. No, misticismo es creer en alguien o creer en algo. Creer en algo o creer en alguien. Entonces, en España se desarrolla la poesía mística. Se desarrolla la poesía. Algo fantástico, Sofía. La mística es creer en algo, ¿ya? Creer en algo o en alguien, ¿ya? Entonces, por eso dice, la mística de ese colegio es, ¿no? Entonces, siempre en desarrollarse. Corte española muy religiosa. Acuérdate que salíamos de qué? Salíamos de la Edad Media. Y la Edad Media era simplemente teocrático, o sea, todo era creencia en Dios, todo giraba en base a Dios. Eso es en la Edad Media. Entonces España recién salía, por eso la corte española era muy religiosa. Persecución judía, ¿no? Los conversos. Aquí hay una persecución con los conversos. Ideales renacentistas, el humanismo, el antropocentrismo, miren. Ya no será ya el teopocentrismo, o sea, de Dios, sino ahora es el hombre, el antropocentrismo. Eso fue el Renacimiento, y con ello fundamentado ¿en qué? En el humanismo. Admiración a la tradición greco-romana. Se admira mucho a Grecia y a Roma. Ideales de vida de clásicos, ¿no? Nuevamente se retoma, pues, las poesías de los romanos, de Virgilio, la Eneida, ¿no? De Orlando. ¿Por qué la Edad Media los que contradicen la última eran llevados a la guerra? Ah, Jeremy. Porque en la Edad Media, el creer en hechicerías, en brujerías, era pues ser blasfemo. Y la blasfemia o el blasfemismo en la época de la Edad Media era condenado a muerte. Es como por decir ahora, ¿no? Claro, en los tiempos de ahora ya no, pues, ¿no? Por decir, todos los que hacen brujería, todos, o los que promueven, van a ser quemados en la hoguera. Acuérdate que en ese entonces, ¿qué penas de muerte? La pena de muerte existía, ¿ya? La pena de muerte existía. Existía, por ejemplo, de acuerdo a las costumbres, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, ¿qué tipo de pena le aplicaban a estos blasfemos? Era la hoguera, porque según la creencia de ese entonces, es que ibas a quemarle al diablo que estaba dentro. Y solamente con el fuego podrías haberlo hecho.
Pero también había otro tipo de penas. La pena, por ejemplo, de la horca, ¿no? En Francia, por ejemplo, se creó ¿qué tipo de pena? La de muerte. ¿Cómo era? La guillo. Chicos, la famosa, la guillotina. Te exhibían, te ponían ahí especiales, había unos maderos especiales en donde solamente tu cabeza salía y tu cuello quedía expuesto, tu cuello. Y había una máquina que de arriba, como una especie de Gillette. como una, claro, guilé, pero gigante, Sí. una hoja de guilé, pero gigante, justo caía y coincidía entre tu cuello y tu cabeza, perdón, entre tu tronco y tu cabeza, y justo se le cortaba. Y eso era la famosa guillotina. Eso en Francia se practicó muchísimo, hasta la Revolución Francesa todavía. Entonces, y por ejemplo, si tú te has dado cuenta en las películas eso del oeste, en el antiguo oeste de Norteamérica, ¿qué tipo de pena se aplicaba? La horca, ¿no? La horca. Claro, la famosa soga que hacen, ¿no? Y pum, y cualquier árbol, pa, te colgaban y listo, quedabas allí. Entonces, en el mundo se practicaba la pena de muerte. Entonces, por eso se les quemaba en esta época a los que no creían o utilizaban la religión, utilizaban como arma también, ¿ah? Por ejemplo, si este personaje tenía mucha popularidad y hablaba mal del rey, hasta le inventaban cosas y le decían, no, ese tiene pacto con el diablo, los he visto reunir con brujos, con hechiceros, entonces hay que aplicarle la pena de tal, ¿no? Y así muchos. ¿Por qué cree que al gran Nicolás Copérnico le aplicaron ello? La pena en la hoguera, por haber ido con un invento, de acuerdo a sus investigaciones que hacía, de que la Tierra pues no era redonda, ¿no? Perdón, no era plana, era redonda. O también se dijo de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso iba en contra del pensamiento de ese entonces, pues. Acuérdate que la máxima creación de Dios, ¿cuál es? Es el hombre y la tierra. Entonces, sobre ella, ¿cómo dice, no? Esa es brujería pura y pobrecito a Galileo Galilei lo quema. Y, perdón, a Nicolás Copérnico. Y Galilei estuvo a punto de ser quemado también, más bien lo absuelve. Estuvo a punto, porque él siguió la idea de Nicolás Copérnico. Entonces ahí estaban sus enseñanzas, pero después, ¿no? Ya. Entonces esas cosas sucedían en la época, mis queridos alumnos. Y tenemos ya a los representantes, a Juan Boscán, Barcelona, 1487-1542. En 1526 escribe versos italianos, ¿no? Mira, comienza con Italia, con los versos italianos. Reparte sus obras en 4 libros. El primero, obra cancioneril, en octosílabos. ¿Qué cosa significa cancioneril? Que es hecho a base de canciones, mi querido alumno. Canciones. Ya, en octosílabos. ¿Qué significa? Que cada verso tenía 8 sílabas. 8 sílabas. El segundo, sonetos y canciones en versos italianos. Si tú te estás dando cuenta, todavía todo era en italiano. Acuérdate que estamos hablando de 1550, más o menos, perdón, 1540, 35, ¿no? Cuando recién llegaba a España todo lo que era Italia. Epístolas y fábulas. Acuérdate que las epístolas siempre... ¿Qué cosas son las epístolas? ¿Sinónimo de qué? Vamos, chicos, yo ya lo dije, más de una oportunidad. Poesía. No, epístolas son cartas. ¿Listo? Ya, agrábense eso, ya. Las epístolas son cartas. Entonces, las cartas antes también eran consideradas obras, eran arte. No sé si, por ejemplo, ustedes leen una carta o lean unas cartas de esas antiguas, de la época de la Edad Media, Renacentismo, todo un arte era para escribir. Entonces, las epístolas, o sea, las cartas y las fábulas, también los ha dividido el gran Juan Boscán. Obras de Garcilaso, coplas y poemas. Miran acá las obras de Garcilaso.
pero es Garcilaso de la Vega. Vamos a ir viendo entonces más adelante. Justamente hablamos de este Garcilaso de la Vega. Este Garcilaso de la Vega no tiene nada que ver, escúchame, con el Inca Garcilaso de la Vega. Acuérdate que el Inca Garcilaso de la Vega no era su nombre ni su apellido. Él se autopone ese nombre, Inca Garcilaso de la Vega, porque él tiene otro nombre y otro apellido. Él no es Garcilaso de la Vega. Él se pone, es como un seudónimo. Idéntico, pero el gran poeta Garcilaso de la Vega, que sí, pero él es español. En cambio, el Inca Garcilaso de la Vega es peruano, ¿no? Garcilaso de la Vega, el poeta español, también ingresa a esto de lo que es la poesía de oro del siglo de la literatura española. Se desconoce su nacimiento, pero más o menos un aproximado se pone entre 1501, posiblemente haya nacido en Toledo, España, ¿no? Propiamente. Y sí muere en 1536 en Niza, que es Francia. Caballero de Santiago, así se le conocía a él. Acuérdate que los españoles de antes, todos tenían que tener un título. Marqués, caballero, conde, etcétera, ¿no? Estilo con muchas figuras retóricas, o sea, mucha palabrería, mucha letra, mucha literatura. Cuando tú escuchas retórico, significa eso. Visión doliente del amor e influencia petrarquistas. En su poesía era doliente, era de mucho dolor y también de amor. Un amor no correspondido, definitivamente, es un amor doliente, pues, ¿verdad? ¿Qué me dicen ustedes? Muchos de ahí pueden escribir sus propias poesías. Seguimos. Primeras obras, rasgos cancioneriles, ¿no? Acuérdate, mis queridos alumnos, que antes de ser canción, usted tararea muchas canciones, ¿verdad? Pero estoy hablando de canciones bonitas, pues, por ejemplo, las baladas, ¿no? Pero no, pues, no vayas a hablarme de los perreos, eso no es nada de poema, ¿no? Son escritas primeras, son compuestas. Cuando son compuestas, ahora, ¿a quién lo están escuchando? A Camilo, ¿no? ¿O no? Los enamoraditos al menos. Entonces, allí, por ejemplo, cuando canta Camilo, sus canciones de Camilo, no Camilo VI, sino Camilo el actual, previo, ¿qué cosa se escribe una letra? Y antes, en las épocas antes, era considerado también cancioneriles, así se les llamaba. 8 coplas octosílabicas, canciones 1, 2, 3, y ahí los sonetos que están acá enumerados con números romanos. En 1532, soneto 4 y la canción 3 recuerda su destierro en una isla del Danubio. O sea, que Garcilaso de la Vega también, a través de su poesía, puede escribir historias. Con la poesía también tú puedes escribir historias, ¿ah? Pero bien compuesta a través de versos. Redactó poesía latina, inspiración Boscán. Latina, ¿por qué? Acuérdate que el latín en ese entonces era un idioma culto. Quienes sabían latín solamente eran los que dominaban o eran más o menos cultos. La escuela samaltina, ¿no? La obra de Francisco de Salinas, Francisco Salinas, estilo conciso, natural y sencillo, pensamiento de realidad que frustra. Estrofa corta, temas bíblicos y grecolatinos. Abarca la escuela samaltina, destaca por sus valores morales. Y aquí lo tenemos al gran Fray Luis de León. Fray Luis de León. Uno de sus poemas, poesía la que me gusta es, por ejemplo, Vida Retirada. Muy bonita, en donde justamente habla del santiamén que es la vida, ¿no? La vida es así, es algo pasajero, dice, entre dos grandes eternidades. Religioso agustino, su procedencia, poeta y humanista. Habla de la Inquisición, 5 años encarcelado por preferir la edición hebrea de la Biblia. Imagínense cómo eran los tiempos de eso, ¿no? Él decía, siempre hay que mantener la Biblia en su idioma original. Y acuérdense ustedes que la Biblia se escribió en hebreo. Y él por mantener eso fue encarcelado, ¿no?
¿Pero por qué? Porque ya el hebreo estaba en desuso, ya nadie le hablaba. Y decía, la gente creyente decía, bueno, pues nosotros queremos saber qué dice la Biblia, pero no sabemos el hebreo, entonces pedimos que nos traduzcan. Y ahí Fray Luis de León, por no hacer eso, simplemente fue condenado a 5 años. Oda Francisco Salinas, lira como estrofa, tradujo a los clásicos latinos Horacio y Virgilio, modelos constantes a imitar. Eso fue el renacentismo, pues. Acuérdate que Grecia y Roma regresaban con sus pensamientos, ¿no? Y los clásicos eran Horacio y Virgilio. Tenemos la escuela sevillana, mira, son varias escuelas, ¿no? Estaban divididas. Ya la Salamanca, ahora la sevillana, la barcelonesa, también le hemos iniciado la clase. Estilo grandilocuente, uso de figuras retóricas, entusiasmo, furor. Y aquí, ¿quién sobresale? Sigue sobresaliendo el gran Garcilaso de la Vega. Pero también hay otro que es Fernando de Herrera, de familia humilde, se volvió religioso para solventar sus estudios. Porque muchos, mis queridos alumnos, se entregaban a la religión porque eran humildes. Y justamente si tú tenías vocación, allí tú podías convertir tu vida y transformar. Por eso que el gran Fernando de Herrera se convierte también en poeta. Porque antes la poesía, el ser dramaturgo o el ser narrador o escritor, tenías que tener cierto dinero, tener conocimiento. Y ¿quiénes estudiaban? Solamente los que podían sustentar eso, ¿no? Ahí está la obra de Garcilaso de la Vega, ¿no? En su primera portada, cómo fue concebida. La épica cultura renacentista, serie de poemas, resaltan hazañas verdaderas legendarias. Las obras más importantes, aquí por ejemplo tenemos las Us Lisiadas de Luis de Camones, que fue escrita, y aquí destaca lo que hizo Vasco de Gama, ¿no? Vasco de Gama como cuando vino por estos lares. Esto quizá es lo más importante, mis queridos alumnos, que deben de saber, ¿ya? Aquí está el gran Francisco de Quevedo, todo irónico, mordaz, crítico, burlón. Luis de Góngora, todos se tenían un odio, enemigos mortales eran. Y aquí también sobresale el gran Lope de Vega, ¿ya? Pero vamos a ver, esto ya se da en el siglo XVII, en el barroco, con el barroco. Estamos dentro del siglo de oro de la literatura española, ¿verdad? Inicia en 1550 con la llegada de Felipe II de Hamburgo al trono español. La expresión literaria es denominada por los movimientos estéticos del conceptismo y del culteranismo. Conceptismo de los conceptos, culteranismo viene de cultura. Diversidad de temas, destaca la fábula mitológica. Ahí sobresale, ¿cuál es esa fábula? ¿Si alguien se acuerda? De Polifemo y la Galatea, en tercer año, habrán estudiado. La historia antigua y los poemas burlescos. El poema burlesco definitivamente escrito por el gran Francisco de Quevedo. Culteranismo. Culteranismo viene de cultura, mis queridos alumnos. Son cultos, ¿no? Se utilizaban muchas figuras literarias, como el hipérbaton y el neologismo. Resaltaba la belleza, la luminosidad, la frescura de sus objetos. Y aquí, por ejemplo, ¿quién sobresale? Luis de Góngora y Argote. ¿Ya? Luis de Góngora y Argote, con su poema, la fábula de Polifemo y Galatea. ¿Quién era Polifemo? A ver, ¿quién recuerda? Literatura griega. ¿Quién fue Polifemo? Cíclope. ¿Quién fue Polifemo? Quinto año. ¿Quién fue Polifemo? Vamos, se activó el chat. A ver. Hijo de Poseidón. Un cíclope. Muy bien, Sofía. Muy bien. Pero ¿quién era? ¿Era uno de los cíclopes nada más? ¿Especialmente de quién? ¿Quién era Polifemo? A ver, se sigue activando el chat. Dice, era Polifemo, ya, más famosa. Sí, Cíclope. Pero, ya, era un cíclope. Pero hubieron muchísimos cíclopes, ¿ah? Según la mitología griega, ¿no? Por cierto, no han existido estos. Existieron muchos. Pero había uno, Polifemo. ¿Quién era Polifemo? Era un cíclope.
pero a la vez, ¿qué cosa? Era el hijo de quién? A ver el chat, ojalá acierte. Del dios. Muy bien, David. David Conde, hijo de Poseidón y de la ninfa Tosa. Muy bien. Muy bien. Poseidón viene acá a la tierra, tiene sus aventurillas justamente con esta ninfa, y ahí, producto de eso, nace el gran Polifemo, que aquí está, mira. No se emocionen, chicos. Acá está el gran Polifemo. Es un gigante, ¿ya? Que se enamora justamente de la Galatea, de una de las ninfas. Y Galatea, ¿quién era? Una ninfa, una hermosa mujer. Pero ella no le corresponde, porque era grotesco, gigante y todo ello. Y además, ella estaba enamorada de Asis, era un pastorcillo, ¿no? Y además, Polifemo era un cíclope. ¿Y por qué cíclope? Porque era gigante. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra característica? Tiene solo un ojo. Tiene un solo ojo, nada más, ¿no? Entonces ahí está. Un Y ojo. Luis de Góngora, y claro, en la Odisea, por ejemplo, el gran Aquiles mata pues mata a Polifemo, por eso que Poseidón se le prende, pues le hace la vida imposible, ¿no? Cuando tiene que llegar a su tierra, le impide que llegue. ¿Por qué? Porque lo ha matado a su hijo, ¿a quién? A Polifemo. Eso ya está en la Odisea, ¿no? El chat que dice estaba en una isla los cíclopes, claro, solamente cíclopes ahí, y era reinado por Polifemo. Luis de Góngora fue sacerdote, poesía rebuscada, compleja, burlesca y satírica, ya estamos, ¿no? Fábula de Polifemo y Galatea, 1612, ahí está lo que les he explicado más o menos, fracaso amoroso que tuvo un gran efecto en la sociedad de su época, mira, enemistades nuevas con Quevedo y Lope de Vega, se le aplica como insulto al término de culterano por querer marcar la sintaxis y el léxico latino, difícil hiperbatón y alusiones para referirse a los objetos comunes. Acá lo que sobresale es la pelea que tiene constantemente Quevedo y el gran Luis de Góngora, con Lope, ahí está Lope de Vega, uno de los primeros y más representativos poetas de este periodo, ¿no? Sus obras han sido, pues, ahorita mi Manso Mayoral, Arte de escribir comedia, La Filomena, La Circe, ¿ya? Este es el gran Francisco de Quevedo, el conceptualismo, ¿no? Que en otras palabras he llamado poesía popular. Y aquí sobresale el gran Francisco de Quevedo. Su poesía era crítica contra vicios humanos, la decadencia política. Se burlaba, ¿no? A través de su poesía, de los personajes de la época, ¿no? De esos encopecados, de esos marqueses y todo lo demás. Y ahí están sus obras, muy reconocidas. Y aquí, jóvenes, tenemos unas actividades. Así, aquí sí, por favor, atención a ver cómo vas a desarrollar estas 5 actividades. Haz un análisis de la época de los poetas españoles del siglo de oro. Vas a resaltar solamente a los 3, vas a hacer un análisis de los 3. ¿De quién? De Lope de Vega, Francisco de Quevedo y el gran Luis de Góngora, ¿ya? De los 3, ¿ya? Resalta Francisco de Quevedo y menciona sus principales obras. Resalta la figura de Luis de Góngora y menciona sus principales obras. Diferencia la poesía de Góngora y la de Quevedo. La de Góngora está netamente culterana. ¿Qué cosa es? Ahí está. Revisas tu diapositiva y ahí está qué cosa es culteranismo. Y la de Quevedo es conceptualista o popular. También analiza que acabamos de señalar. Y vas a graficar a los poetas, a estos 3 principalmente, ya para que lo tengas en tu cuadernito y sepas quiénes son estos poetas. ¿Listo? A ver qué dice el chat. Por eso se debe copiar todo que presento hoy. No, ya hemos dicho ahí, además está en el CIENET. ¿Qué cosa tienes que hacer de las diapositivas? Sacar un resumen de las diapositivas. ¿Tú cuál crees saber más o menos qué debes de tú ir copiando? ¿Ya? Después desarrollas tu actividad, pero lo que yo te voy a revisar nada más es, por favor, ¿qué cosa? Voy a revisar tus actividades. Y tienes una semana, o sea, hasta el próximo domingo para que me mandes tu tarea. Y esta será la primera nota, escúchame, del 4º bimestre.
¿Ya? Entonces, no te confíes, ya hemos conversado sobre ese punto. Bien. ¿Alguna pregunta, mis queridos jóvenes? Ya estamos con la hora. Sí, sí, sí. A ver. ¿Quiénes no han entrado para la lista? ¿Alguna pregunta? Todavía no he hecho mi registro, pero ya de todas maneras, los que están ausentes. A ver. Jeremy, muy bien. Jeremy, todo bien. Entonces, algunas dudas. Por favor, la tarea tienen esta semana. Tienen esta semana. Me parece que estoy con la iluminación no está. No me veo bien, parece que estoy iluminado por el Espíritu Santo. Ahora sí, me muevo acá. Ahora sí. Bien, chicos, a ver. Entonces, tengo 26 alumnos. Buenas, profesor presente, Sharon, hola. ¿Por qué has estado? Sí, sí, ya. 26. A ver, ¿quiénes no han asistido? Adrianita, ¿me ayudas? ¿Quién no han asistido de una vez para no perder tiempo? A ver, contesten entonces. Anastasio. Presente. Muy bien. Campuzano. Campuzano. Ajá, no está. De repente en el chat. Eso quería. ¿Quiénes son esos 4 que no han asistido, Adriana? ¿Tienes idea? Cielo no está, profe. Ya, entonces muy bien. Entonces, ella es Campuzano, ¿no? ¿Quién más? A ver, hija, ayúdame. Profesor, a mí me anotó. ¿Quién eres? Taco Zabaleta. Ah, sí, sí. No, estoy buscando ahora quiénes no han logrado entrar luego. ¿Yarlequé? Tapia tampoco. Yarlequé no está. Entonces. Presente. Así Presente. está. Hija, Sí. ya. Uy, perdóname. Qué tarde, Es que, profe. ¿cómo eres? Tapia no está. ¿Tapia? No está Tapia. Después, ¿quién más? Zulca. Taco sí está. ¿Zulca está Zulca? Sosa. Solano. No están allí, ¿ah? Sharon sí Profe, sí está. estoy yo. Ya, pues, ¿quién eres? Tapia. Zulca. Ah, Zulca, muy bien, Zulca, ya. Solano. Presente. Sosa, sí. Solano no está, profe. Solano, pero estaba ahí el terrible. Ah, no está entonces. Listo. Ya van 2, 3, falta 1. ¿Quién es? ¿Cuello está? ¿Cuello? ¿Sí? Sí. Ah, sí está. Sí, sí, sí. A ver, ¿quién más es los que faltan? García. Ah, ¿García ha entrado? ¿García? Presente, profe. Ya. Muy bien. A ver, Hurtado. Presente. Ya, listo. Bien, ahí entonces. Todos los demás están presentes. Perfecto. ¿Ya? Bien, mis queridos alumnos, vamos a terminar la clase si ya estamos ya. Y solamente nos queda pues ya despedirnos hasta la próxima. Hagan sus tareas, cumplan los demás cursos, por favor, mis queridos alumnos, para no estar mandándole notita ni nada por el estilo, ¿ya? Cuídense mucho. ¿Sí? Chao, profe. Cuídense mucho, Profesor, chicos. saludos. Ya, nos vemos ya. Luego. Prepárense 15 minutitos. Luego. Nos vemos. Chao, cuídense bastante.